si tenés un montón de ideas, ok, pero mandate con una. Y nos quedamos con el que hubiera pasado si. Hemos recibido como un poco de hate de, otro curso online de un influencer, otro curso online que te quieren vender la vida. ¿Se puede emprender sin plata? Sí, yo creo que sí. Yo me hablo a mí de una forma muy positiva. Me hablo de que vos podés, tranquilo, esto lo vas a romper. Y comentarios positivos, alguna que otra vez hasta se lo he contado a alguien y me ha tratado de loco. Además de haber profesores, se va a poder interactuar y aprender directamente de una AI, lo que va a permitir y está permitiendo es una mucho mayor personalización. Medito y leo todos los días y eso me llevó a hoy así 100 libros, teniendo 25 años. ¿Sentís ansiedad o estrés ser founder? Muchísima. He tenido burnout un montón de veces, síndrome del impostor non-stop, o sea... ¿Crees que ya el hecho de ir a la universidad no sea tan primordial como lo era hace años más atrás? Años atrás quizás la universidad era una fuente de contenido clave y la gente iba por eso. Yo creo que eso ya pasó de moda. Hoy la universidad para mí vale la pena para conocer gente y conocer qué te gusta. O sea, te vas a exponer a un montón de gente diferente o nueva. Estabas en el colegio, ya tenías tu grupo de amigos, estabas armado. Ahora cumpliste, no sé, 17, 18, 19 años y te expones a todo un grupo nuevo de personas con diferentes inquietudes que te permite reinventarte. De nuevo, en el colegio quizás tenías algunas construcciones sociales de tu grupo sobre quién eras vos, lo que representabas, y ahora podés ser libre, por así decirlo. Tengo de hecho un caso de un amigo mío que en el colegio era considerado alguien muy introvertido por sus amigos y por él mismo, y llegó a la universidad y todos lo consideraron el más extrovertido del grupo. Y cuando él les decía que en teoría en el grupo anterior era introvertido, no le creían. Y bueno, creo que la universidad, por un lado, da lugar a eso, a cada uno reinventarse, conocer un montón de personas, que creo que es lo más valioso que tiene. O sea, yo hice, mi socio lo conocí en la universidad, mis dos socios los conocí en la universidad. Uno de profesor mío, el otro lo conocí el primer día de clases. Tommy y encima Ramios a partir de ahí. Más allá de ellos dos, que en lo profesional me cambiaron la vida ahora en Edison, conocí a otro de mis mejores amigos que me llevó al deporte, a hacer kitesurf, que ahora es un deporte que me encanta, que si no lo hubiera conocido a él jamás me hubiera metido. Eso, creo que las personas que conocemos es algo muy valioso que tiene. Está muy bueno esto, que el ejemplo de tu amigo, de que era muy introvertido y después pasó a ser más extrovertido. Y de hecho, bueno, vuelve también a lo de los pensamientos, ¿no? De cómo te percibís vos y las creencias limitantes que tenés te redefinen. Y hay un estudio muy interesante que dice, le tomaron el mismo examen a dos personas, ¿no? Dos grupos de personas. Algunos, antes de que empiece el examen, les dijeron que eran muy inteligentes. Y a otros, antes de empezar el examen, le dijeron que no eran para nada inteligentes. Ese simple comentario cambió la nota tipo, terriblemente entre el grupo que le dijeron que era inteligente y el que no. Entonces ya cómo te percibís cambia muchísimo. Y me encantó este ejemplo de tu amigo. ¿Qué puntos crees que la universidad tiene que mejorar en términos de tecnología? Por un lado, la posibilidad de cada tanto dar lugar al formato híbrido me parece que está bueno, ya que después en el entorno laboral va a suceder. Entonces, si vas solo a una universidad presencial, perdón, que es solo presencial y después tienes un trabajo remoto, quizás hay un par de cosas ahí que no aprendés. Después, hoy creo que hay un tema que es que los alumnos faltan a las clases muchas veces y después esa grabación, verla, si no podés ni siquiera ponerla más rápido, es un bodrio que la gente termina no viéndola y entonces tal vez luego va de nuevo a la clase presencial y hay un montón de cosas que se olvidó en el medio, que no aprendió, perdón. Esa grabación que el alumno no pudo ver, estaría bueno que la pueda consumir de diferentes métodos. Desde un video hasta algo en formato reel, hasta un blog combinado con imágenes y con videos. O sea, que no solamente sea una grabación de 2 horas en modo monólogo. Em, y después, bueno, toda la gestión interna de saber dónde estás en qué parte de tu carrera, cómo vas avanzando, cuánto te queda, poder ir para atrás a encontrar materiales pasados, poder interactuar con tus colegas, alumnos de otras materias que tuviste y que eso establezca relaciones también en lo digital para adelante de la universidad, me parecería que estaría bueno. Es verdad que la tasa de atención disminuye rapidísimo, incluso hasta en TikTok, que es súper efímero y súper rápido, cada vez se swipea más rápido. Es impresionante y hoy en día las clases, capaz que hasta que tenés el primer recreo son 1 hora y media o 1 hora y cuarto,
y no estamos acostumbrados a ver tanto tiempo algo. Tal cual. Entonces es clave lo de poder consumir contenidos de forma más dinámica o al menos que la clase sea con Pomodoro, no sé. Tal cual. Bueno, algo que hacemos nosotros que nos pareció muy importante. O sea, cuando arrancamos Edison, dijimos, bueno, cursos grabados tienen este problema de la tasa de finalización es baja en general. Las universidades, por otro lado, cuando vino la pandemia, se digitalizaron pasando el monólogo teórico de 2 horas a un formato Zoom, que es todavía más aburrido porque tenés aparte una pestaña ahí para irte. Entonces decimos, bueno, si vamos a armar algo que sea online en vivo, ¿cómo hacemos para que la gente se quede en la clase? Empezamos a leer y había un concepto que estaba saliendo en Estados Unidos que se llama el State Change Method. Nosotros acá lo traducimos como el método antimonólogo de cambio constante. Ok. Y lo que tiene que pasar es que dentro de una clase en vivo no suceda lo mismo por más de 15 minutos, por más de 20, suponete. Entonces, que sí puede haber un bloque teórico donde solo hable el instructor, pero que a los 20 minutos por lo menos suceda algo. Desde que le haga una pregunta a alguien del público, o que pida que alguien levante la mano, o mandarlos a una sala para grupos pequeños para interactuar, o que comparta un video, algo diferente. Porque si no, la gente ya está demasiado acostumbrada a que su entorno cambia constantemente, tenemos miles de distracciones y hay que preparar una clase en vivo para que también pueda entretener al alumno de esa manera. Hoy algo que está surgiendo mucho en el mundo de la educación es el edutainment, education and entertainment, es una combinación de las dos. Y esa es la forma de atrapar a la gente. Después puede venir alguien anticuado tradicional de la educación a decirte no, pero si cómo no van a aprender si no pueden estudiar 2 horas lo mismo. Y bueno, pero hay que entender que las cosas cambiaron y hay que amoldarse a cómo el mundo va cambiando. Un ejemplo que a mí me recopa de esto, por más de que es grabado y quizás no tenga una muy buena tasa de finalización, es Masterclass. O sea, Masterclass es educación en modo Netflix y lo hicieron a la perfección. Puedes aprender gente tremenda en un nivel de producción que puedes estar sentado en tu sillón después de laburar, así como si estuvieras viendo una serie, pero en realidad estás aprendiendo tal vez algo de liderazgo de cocina. Es increíble. Si tuvieras que dar algún tip para que sea más fácil de explicar algo, o algo capaz que ven con los profesores, o los profesores más exitosos que mejor explican, hacen estos tips, ¿cuáles dirías que son? Perfecto. Algo que decimos muy importante es que la mayoría de los cursos se enfocan en el qué hay que aprender o qué hay que hacer para X cosa. Nosotros a nuestros instructores les decimos, no compartas qué hay que hacer, compartí cómo lo haces en tu día a día. No les importa cuál es tu lista de tareas trabajando en data en Mercado Libre. Les importa cómo lo haces. O sea, te levantás, tenés este bloque de 2 horas, qué haces en ese bloque, pero realmente cómo haces un análisis de datos, no qué es un análisis de datos. Entonces, explicar más el cómo que el qué, central. Y después, esto, hacer alguna práctica de edutainment para que cuando comuniques lo que estás comunicando, la gente realmente lo reciba. Si vos querés eso, decir, hablar 40 minutos sin parar, el que está al otro lado se va a aburrir y no lo va a aprender. Me encanta porque estás creando las clases que dijiste que disfrutabas. Que en el colegio tenías clases que no te gustaban para nada y profesores que te gustaban y en eso sí estudiabas y te dedicabas. Lo que estás haciendo es crear clases de profesores que le guste a la gente, que sea un disfrute, porque está bien que se necesita disciplina y todo para Sí, estudiar, tal cual. pero si es un embole y Es si, tremendo. si lo sufrís todo el tiempo, tener que estudiar y tener que ir al colegio, la verdad que cuando se puede disfrutar y cuando se pueden encontrar métodos como lo que estás haciendo en Edison, parece que está muy bueno, muy Gracias, Santi. inspirador. No lo había pensado de esa manera, así que muy lindo verlo ahora sí. Igual admito que hay un desafío que todavía no lo solucionamos, que es, nosotros sí le damos toda la práctica posible para que convierta su contenido teórico en algo dinámico y participativo, pero después la oratoria del instructor no se la podemos perfeccionar en un proceso de unos pocos meses entre nosotros, donde ni Claro. siquiera están dedicados full time a esto. Y es cierto que hay gente que es mucho más amena o está mejor preparada o entrenada o se le da mejor hablar en público, enganchar a la otra persona y eso es difícil de cambiar en poco tiempo. Nos damos cuenta, o sea, un instructor que es Mm, muy bueno hablando y enganchando con su audiencia tiene una tasa de recomendación 3 o 4 veces más alta que el que mirá, no se le da así de fácil. tremendo, eso nosotros lo vemos también en los podcasts o en los creadores de contenido, que tiene una fluidez y un ritmo para hablar tremendo, ¿no? Está muy bueno que los profesores también. Y ahí creo que hay algo que es como tener el alma de profesor, ¿no? Que es como un intangible que está muy bueno, como la vocación de decir, yo aprendí este secretito o esto que descubrí yo y lo quiero pasar a la gente para ayudar.
También pasa, yo creo, el formato, porque quizás un profesor puede ser muy bueno, así en el 1 a 1 o dando clases presenciales, está acostumbrado, pero después cambiar el entorno, poner una cámara, nosotros también en el podcast, pones una cámara enfrente y el contexto es diferente y si no estás acostumbrado, como que no es lo mismo. Está Entonces, bueno. eso capaz tenga que ver, como imaginarse que estás hablando con un amigo, que estás enseñando ahí, Está buenísimo. está bueno. Y me encanta eso, la innovación en la educación, porque ese es un tema que, no sé si viste alguna vez esa comparación que muestra, no sé, Ya sé lo que vas a decir, los increíble. autos hace 50 años y los autos ahora. La inteligencia artificial hace 50 años y la inteligencia artificial. Todo así, y la educación es lo mismo, es el salón igual, todo es igual. Profesor, la Nuestro, silla. nuestro primer pitch a inversores Puede tenía ser. esa imagen. Tal Hermoso. cual. Y todos, cuando la mostrábamos era como, sí, ya vi esta imagen, pero es verdad. O sea, no hay que decir. Bueno, otra cosa también, que esto lo vi decirlo a Alex Hormozy, que él mostraba cómo cada vez menos gente iba a las universidades presenciales. Como la gente dice, ¿qué está pasando? Es un porcentaje, no sé. Ponele que era un 3%, no sé. Que cada vez menos gente estaba yendo a la universidad. Y, y después decías, pero la gente no está aprendiendo, o sí. Pero después veías que la educación online estaba creciendo un 20% por El año, ritmo algo así. de Un market ritmo. share. Claro, y si haces o sea, ese 15% del coso virtual, da justo en términos nominales la cantidad del 3% de la educación. No, buenísimo ese dato. Entonces, por más que parezcan diferentes porcentajes, es la gente que se está trasladando. Y es Increíble. increíble eso. Después le pasamos el video. Después te paso el Sí, video. Es me buenísimo. sirve. Algo de eso, de hablar de la educación en términos de porcentaje, que cuando estás describiendo esa imagen se me vino a la cabeza, es que esa transición hacia el online, creo que algo que está permitiendo es fomenta mucho más la educación para toda la vida. O sea, cuando estábamos en solo el modo presencial, era mucho más la gente que dedicaba tal vez los primeros 25 años de su vida, el 90% de su tiempo a la educación, y a partir del 24, 25, 26, el año que sea, eso bajaba a cero. Y quizás hacía un estudio más en su vida y el resto era cero. Ahora con toda la oferta educativa online que existe, y también presencial, pero una combinación de ambas y diferentes formatos, ese porcentaje que la gente invierte a lo largo de su vida está subiendo, y yo creo que tiene que haber una mínima para el resto de tu vida. Dejar ese modelo en el que estudiábamos hasta los 25 años a fondo y después cero, si no hay que estar aprendiendo constantemente. El mundo es un delirio como se cambia de un año para el otro. Y si no estás aprendiendo, te vas a quedar afuera o vas a estar más anticuado que el de al lado que va a aprender mucho más. Sí, 100%. Y ustedes tienen en la página de educación constante o dos palabras así que hacen referencia a lo mismo. Y hay un concepto, la filosofía japonesa se llama Kaizen, que justamente quería preguntar si lo tenían en cuenta a la hora de hacer los pitch y todo. Sí. Nada, el modelo que dicen, o sea, no lo tenemos en el pitch, yo sí en mi día a día es mejora continua, Sí. pero sí, para todo. Creo que también en el plano personal está bueno. 100%. O sea, cómo es mejorar poquito a poquito, pero constantemente. Ahora entramos en lo personal. Sí, Pero justo. antes, Espero que estés disfrutando de este capítulo. Este podcast está patrocinado por Life Academy. ¿qué es Life Academy, no? Bueno, es una plataforma donde uno de los profes soy yo, donde aprendemos de educación financiera, inversiones, trading. Incluso en el primer episodio hicimos una entrevista con Ludo, que es experto en trading en Life Academy. Así que si te querés suscribir a acceder a todo este contenido exclusivo, lo puedes hacer desde el link en la descripción. Seguimos con el capítulo de hoy. Quería hacer una que es temas de inteligencia artificial. ¿Cómo ves la educación con la inteligencia artificial? Y después otra es, si ya tienen cursos de inteligencia artificial en Edison, Eso. ¿y qué otras tecnologías ven para incluir en los cursos, por ejemplo, que se vienen? Buenísimo. Muchas cosas para hablar sobre esto. Primero, creo que está y va a revolucionar fuertemente la educación, o sea, la inteligencia artificial. Por un lado, en la producción de contenido, por otro lado, la interacción del alumno con esa forma de aprender o con una inteligencia artificial. Probablemente ahora, además de haber profesores, se va a poder interactuar y aprender directamente de una AI, que lo que va a permitir y está permitiendo es una mucho mayor personalización. O sea, lo interesante cuando se hace un modelo de estos es darle contexto. Yo, por ejemplo, cuando hablo con ChatGPT le cuento un montón de cosas mías, tal vez lo hago un poco anónimo, pero le cuento para que después me dé una respuesta súper personalizada. Eso aplicarlo al modelo educativo permite dar una escala a la personalización que nunca antes se pudo lograr. O sea,
modelos como el nuestro, en comparación con otros, tienen ese desafío de la personalización, porque vos querés poder meter obviamente un montón de personas por profesor para que sea más rentable, pero la personalización cae en ese sentido, que es algo que da mucha calidad educativa. Con la AI eso va a dar lugar a eso, creo que eso es increíble. El desafío obviamente está en construir esos modelos, armarlos buenos, anónimos y que sean fáciles de usar para el usuario final y también para el profesor, que eso es algo importante. En nuestro caso lo estamos aplicando en diferentes puntos. Por un lado, para la creación de contenido, aunque hay oportunidades de mejoras infinitas, pero vamos de a poco, desde la primera ideación de un esqueleto de curso, partiendo de una temática y la experiencia del instructor, y que a partir de ahí se creen ideas, y después que pueda profundizar en esas ideas, pero de nuevo ahí queremos mejorar. Después en la difusión de ese curso para darlo a conocer, estamos armando nuestros propios GPTs para la creación de contenido de los instructores, a partir de sus experiencias personales, entonces ahí les agarramos un camino y queremos incursionar en esto que decía de el AI para los alumnos, o sea, darle la información de nuestros cursos, de todos los que tuvimos en la historia y que el alumno pueda interactuar con ese AI para aprender en lo que necesite en su momento. Después también estamos armando algún que otro evento gratuito. Ponele ahora justo estamos en octubre, pero ahora en noviembre va a haber un evento, un AI Summit, donde traemos director de AI de Microsoft, de Google y de Mercado Libre, creo que es, no me acuerdo quién es el tercero, a hablar de cómo lo están utilizando esas empresas hoy en día. Algo gratuito hacemos. Y también cursos, y ya tenemos varias gente que se dedica al AI hace 2 o 3 años full y que antes ya venía trabajando también en esos temas. Y nada, hay cursos desde cómo usar la AI para aumentar tu productividad, cómo usarla para casos personalizados, como por ejemplo en diseño UX o en marketing digital, y hasta cómo hacerlo para impactar en el negocio. Hasta tenemos uno de cómo crear tus GPTs para replicar cosas que haces vos en tu día a día. Mirá, ¿y vos cómo la usás en tu día a día? Yo lo hago así personalizado. Lo hago mucho también para el plano personal de la nutrición y del ejercicio. Por ejemplo, le comento algún objetivo que tengo, le doy un contexto sobre mí, sobre medidas, cuánto peso, cuánto deporte hago demás, y le pregunto qué me recomienda, no sé, de cenar ahora, porque son Claro. cosas específicas que me interesan y me divierten también jugar con eso, o cómo recuperarme después de, no sé, una corrida o una esquiada, por ejemplo. Y después en el día a día laboral yo puntualmente lo uso para crear contenido, no para crearlo desde cero, sino para que me ayude a corregir algunas cosas, o si yo empiezo con 2 o 3 ideas sobre algo que quiero escribir un poco más, que me tire una más. Y después para analizar algunos datos, por ejemplo, he probado cargarle todos los NPS de nuestros alumnos para un determinado curso y que me saque más conclusiones y está bueno. Claro. Mencionaste el método Kaizen. ¿Cómo lo aplicás en tu vida, esa mejora continua? ¿Cuáles son los hábitos que consideras más importantes? Buenísimo. Empecé con los hábitos como hace 8 años y con un libro que se llamaba Miracle Morning, que era un libro que el tipo contaba cómo en una hora nada más en su mañana no se había desarrollado 6 hábitos tremendos que le hacía 10 minutos cada uno y eso lo que le hacía en el largo plazo. Creo que los hábitos están muy relacionados con el efecto compuesto o el compounding, que son cositas chiquitas que hacemos en nuestro día a día, que si lo miramos en un plazo de tal vez de una semana, el impacto que generan es muy bajo, pero si lo miramos en un plazo de décadas, el impacto que generan es tremendo. Desde que empecé, por ejemplo, medito y leo todos los días, hace 7 años más o menos, y eso me llevó a hoy a haber leído casi 100 libros, teniendo 25 años, y cosas de las que aprendo todo el día para aplicar en mi laburo o en plano personal, y de nuevo es un hábito muy chiquito que cuando le cuento a un amigo lo que leo me dice, para eso no lees nada. Claro. Literalmente leo entre 5 y 15 minutos por día todos los días a la mañana, Mirá. todos los días de mi vida. Y de nuevo, si lo miras en un plazo de un día, quizás me leí 5 páginas, quizás me leí 3, quizás me leí 10, 15, pero en un año fueron 15 libros en general. Y eso me trae aprendizajes en diferentes planos en los que estoy curioso en el momento. La meditación me da esa paz mental para empezar el día, que después sé que va a estar atosigado de mensajes, y entonces son unos minutos para estar tranquilo. ¿Cómo haces la meditación? Porque uno escucha a veces meditación o así, pero siento que a veces falta en internet más decir como ¿Cómo? exactamente cómo meditas.
100% práctico, te digo, abro la aplicación de Headspace, que es la que estoy suscrito en el momento. Ya tengo el plan de las siguientes 20 meditaciones que siguen una línea de temática y generalmente te deja elegir entre 5, 10 o 15 minutos. Veo cuánto tiempo tengo en ese día y elijo una y entro. He probado diferentes aplicaciones, o sea, Waking Up, Headspace, Puramente, Calm, o sea, usé varias. Hoy estoy usando esta porque me copó y me cansé de la última que estaba usando. He probado también sin aplicación, simplemente poner un timer y concentrarme en la respiración, pero al no haberle dedicado tanto tiempo a aprender quizás cómo hacerlo por mi cuenta, prefiero no perderme en mi cabeza de cómo lo tengo que hacer de la mejor manera y simplemente seguir una guía y listo. Así que yo lo sigo con aplicaciones. ¿Y notás la diferencia que hizo en tu vida la meditación? Sí, por ejemplo, hubo algunos meses que dejé de hacerlo y cuando vuelvo me doy cuenta que siento un poquito menos de ansiedad. Puntualmente me ayuda con la ansiedad a mí. Hay gente que dice que le ayuda con el sueño, con el estrés. A mí me pasa con la ansiedad. Como que, por ejemplo, si arranco el día con el teléfono, claramente arranco con un estrés y una ansiedad mucho más alta. Yo intento no usarlo los primeros 40 minutos. O sea, clavado 40 porque sé que mi rutina de la mañana suele llevarme eso de no sé, ir al baño, medito, leo y arranco. Bueno, eso me lleva a ese Good plazo y morning. ahí no agarro. Sí. Y después, no sé, algún otro hábito, no uso el celu tampoco la última media hora en general, lo dejo lejos de mi cama, cosas típicas que quizás se escuchan, pero que realmente creo que hacen la pena, o que valen la pena. Deporte, nutrición, mucho de eso. Qué bien. Porque yo siempre recalco el hecho de no cambiar algo, o sea, sí, pero siempre se habla de cambiar algo que está mal, algo que está bien. O sea, se rompió una lamparita, la cambio porque se rompió. No es que cambie una luz que está por una que me encanta. ¿Sabes? Cambiar algo, no solo pensar en cambiar lo malo por lo bueno, sino cambiar lo bueno por lo fantástico. Buenísimo. Entonces, esas cosas en la vida, también el otro concepto es que ya tenemos hábitos. O sea, entonces ya tenés hábitos. El que está escuchando, sean buenos o malos, qué pensás, qué haces, cuando te mirás al espejo, qué te decís a vos mismo. Todo eso son hábitos. También los pensamientos, no solo salir a correr, que también es un hábito. Sorry, acá decir el de qué te decís a vos mismo. Justo hace poco leí un poco más sobre esto, me parece que es un tema súper importante. O sea, yo me hablo a mí de una forma muy positiva en general. Obviamente tengo mis malos momentos donde tengo el diablito que debate contra mi angelito y se putean y debaten y discuten entre ellos, pero la mayoría de las veces me hablo de que vos podés, tranquilo, esto lo vas a romper y comentarios positivos que alguna que otra vez hasta se lo he contado a alguien y me ha tratado de loco, pero que estoy seguro que esos me hacen ponerle una mejor energía a las cosas. Sobre todo a la mañana. A la mañana escucho que hay gente que se levanta y tiene fiaca o habla de que no quiere encarar el día. Yo me levanto y me digo, hoy voy a tener un tremendo día. Y me lo digo en serio. Y así como esa me digo varias, estaba por venir acá y dije, voy a tener una tremenda entrevista. Bien. Y esas cosas te Me juro que encanta. te dan una mentalidad de optimismo y positivismo que puede parecer raro, pero que nada, te motiva a estar en tu mejor performance, por así decirlo. Me encanta. Yo creo que, ¿viste esa frase que dice, el que cree que algo es imposible, tiene razón, y el que cree que es posible, también tiene razón? Bueno, yo creo que a veces pasa lo mismo. O sea, si vos decís, mi día va a ser horrible o este día fue horrible, tenés razón. Si decís, mi día fue hermoso, tenés razón también. Entonces, Buenísimo. ¿Sentís ansiedad o estrés al ser founder o CEO? Muchísima. Sí. Muchísima. A ver, emprender es un camino duro, es la típica frase de la montaña rusa emocional, que no creo que solamente suceda emprendiendo, sino en cualquier camino, pero emprendiendo obviamente la tenés, porque también, no sé, otras personas dependen de vos y estás súper, también ves cómo viene la caja o demás. Y sí, tenés un montón de estrés, de mucha ansiedad. em, He tenido burnout un montón de veces, síndrome del impostor non-stop, o estoy sea, para... estoy acá y ustedes me contaron los otros speakers que pasaron y yo decía, ¿qué hago acá? No puedo creer que soy el siguiente. A todas las personas que estuvieron acá les pasó lo mismo igual y es parte de la naturaleza humana, me parece ya. Justamente creo que eso es algo que empecé a aceptar de que lo voy a tener para siempre y de que todos los tenemos. Por suerte hace un par de meses me empecé a, o ya 2 años,
rodear de otros emprendedores, más y menos o avanzados que yo en el camino emprendedor, y me he dado cuenta que gente que yo realmente admiro y me inspira hacia adelante, siente estas cosas, siente mucha ansiedad en su día a día, mucho estrés, siente síndrome del impostor con gente similar a ellos o que estén más avanzados, pero igual. Y, y otros síntomas o sentimientos que al principio, cuando empecé a emprender, pensé que yo los sentía porque no había logrado nada y porque sentía que los iba a sentir hasta que la pegaba. Y que en un momento, cuando la iba a romper toda, ya está. No iba a sentir ni estrés, ni ansiedad, ni síndrome del impostor, porque ya está. Y después hablando con gente que yo siento que ya la pegaron en lo suyo, me doy cuenta que lo siguen sintiendo. Entonces que es algo que vamos a sentir para siempre. Entonces, sabiendo que esos sentimientos los vamos a tener para siempre, hay que hacer cosas para prepararnos, para que no nos derriben esas cosas. Y bueno, ahí está mucho de los hábitos, los practico también en base a esto. O sea, la meditación te ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. El ejercicio o deporte diario te libera dopamina, las endorfinas que te ayuda a batallar el burnout. O sea, es tal cual, o dormir bien. Dormís mal y el día siguiente estás más estresado, sí o sí. Sí. O cultivar buenas relaciones. Relaciones desde tus más amigos, tu familia, donde puedes ser vulnerable y compartir lo mejor y lo peor, hasta personas en una situación similar a uno, en mi caso otros emprendedores, que van a entender mis desafíos como nadie. Porque tal vez le cuento a un amigo de toda la vida algún desafío de mi día a día emprendedor y me va a empatizar, me va a querer apoyar, pero no me va a entender en serio. Y cuando se lo cuento a otro emprendedor, me siento escuchado y que realmente... No escuchado, porque he escuchado también con mis amigos. Me siento alguien que lo vive y eso también me reduce ese síndrome del impostor, decir, para, no soy el único en esto. ¿Te acordás la primera vez que lo sentiste? ¿El síndrome del Sí, impostor o el darme síndrome del cuenta de impostor. esto? Una de las primeras veces que me invitaron a un podcast, ahí fue una vez que lo sentí, me estaba entrevistando a alguien que hoy es mi amigo y dije, para, de nuevo lo que sentí cuando vine acá, que es los otros invitados que habían pasado, me parecía que eran nada, gente más picante que yo, por así decirlo, y después muchas veces en comunidades, diferentes comunidades de emprendedores en las que me expuse, hay una que se llama la Dinner de los Founders, que es una comunidad de emprendedores que viven en Buenos Aires justo, de diferentes estadios. Me acuerdo que la primera vez que fui, nosotros teníamos nada, 5 o 6 meses de vida en Edison, no habíamos hecho nada, y había gente, estaba no sé, el founder de Pomelo, había gente muy picante, y me daba un síndrome del impostor, me tocaba presentarme, no sabía qué decir. Y era una vez por mes, y mes a mes me fui soltando, y hoy en día ya gané un poco esa confianza, pero nada, la sigo sintiendo igual en cada encuentro. ¿Se puede emprender sin plata? Sí, yo creo que sí. Em, Sin plata personal o sin plata de inversor, decís vos. Sin plata personal. Ok, sí, yo creo que sí, aunque está bueno tener o un ahorro o un ingreso de un trabajo en relación de dependencia, por lo menos en el inicio, Ok. porque en el inicio no sabes si te va a ir bien o no. Mandarte a ciegas, a soltar todo cuando, si sos más grande y ya vivís solo, tenés gastos, depende mucho de tus responsabilidades del día a día, o sea, claramente es un riesgo. Maneras de evitar eso, si sos joven, lo que tenés para perder es mucho menos. Si vivís con tus viejos, por ejemplo, es una tremenda oportunidad para andarte a emprender. Yo estaba viviendo con mis viejos, entonces mis gastos eran mínimos. Mm. Em, y por otro lado, si es que estás en la situación de que hay gente que depende de vos, tenés una pareja, una familia, vivís solo, tenés gastos y no tenés ahorro, quizás sí intentar ir una parte del camino de levantar inversión, por lo menos algo de capital de familia, amigos o inversores externos, ángeles, para darte esa tranquilidad en el inicio, que en el inicio tenés un montón de estreses. Em, Obviamente habiendo pasado por un proceso de validación de tu idea y demás. Pero sí, o sea, yo creo que sí, se puede emprender sin capital, pero que si no vas a levantar capital externo, que tengas una tranquilidad, por lo menos vos, en tu vida, de que si esto se cae en 2 meses, no te vas a la calle. Porque también hay que tener en cuenta eso. O sea, sí, obviamente hay que tomar riesgos, pero tampoco está bueno que termines en la calle. ¿Cómo fue ese mismo proceso con la creación de Edison? Bien, cuando arrancamos Edison, o sea, yo por un lado vivía con mis viejos,
mis gastos eran bajísimos, entonces en ese sentido no tuve problema en decir voy a dedicar un par de meses sin ingresos a levantar esto, a construir, a validar que acá algo funciona. ¿Tuviste que dejar tu trabajo? Yo me había dejado mi trabajo para irme a hacer un viaje de 2 meses. Yo estaba trabajando en una startup de sustentabilidad. De hecho, estaba laburando ahí mientras estudiaba. Me recibí, dejé el laburo, me fui a hacer un viaje de 2 meses. Y durante el viaje me llama Ale, que hoy es mi socio, que había sido profesor mío, para encontrarme que había identificado como una oportunidad en el mundo de la educación y que necesitaba 2 jóvenes que lideren esto a fondo porque él quería seguir también una pata en la universidad. Ya. Y ahí, bueno, con Tommy nos mandamos a fondo y bueno, los tres, Ale, Tommy y yo, hoy somos socios en Edison. Y esos primeros meses era sin ingreso, por suerte viviendo con mis viejos, entonces no había problema. Que a cualquier joven escuchando, si vive con sus viejos, claramente es una recomendación de que es un momento para tomar riesgos. Después cuando tengas un pibe y lo tengas que mandar al colegio, vas a tener un nivel de riesgo mucho mayor a nivel personal. Bueno, y cuando empezamos a hacer la primera prueba y a validar, dijimos, bueno, vayamos a buscar inversión, que esto tiene para crecer fuerte, le teníamos mucha fe. Y por suerte los tres teníamos una buena red por haber trabajado en el mundo startup. Ale había dirigido Endeavor, estaba muy bien conectado. Y pudimos levantar una ronda inicial de inversores ángeles que nos permitió tener tranquilidad, viste, el primer año y medio de operar, de contratar a la primera persona. Aunque nosotros no pagamos casi nada, pero bueno, estuvo lindo ese proceso. Hablaste de validar la idea. ¿Qué otras ideas tuviste antes de Edison que no fueron tan bien validadas, por decirlo? Está bueno. Tuve varias. Cuando estaba en la universidad tenía muchísimas ideas de emprender. O sea, cuando les comenté que me empezaba a ir a escuchar charlas y todo, me surgieron un montón de ideas, las escribía todas en papeles, armaba los modelos, pero nunca me mandaba. Hasta que me mandé por primera vez con 2 mini proyectos que me ayudaron un montón en mi camino emprendedor. Uno se llamaba en su momento Hustler, que después se llamó Mindset Emprendedor, que era una comunidad de emprendedores y contenido en Instagram. Y ahí solamente compartíamos contenido de valor sobre emprender, inspiración, tecnología y startups. Fue una primera vez que me mandé a crear algo desde cero y dije, ojo, esto es interesante. Empezamos a tener nuestros seguidores, gente que apoyaba mucho nuestros contenidos. Después empezamos a mandar libros online, hasta que nos dimos cuenta que eran ilegal porque los descargábamos y los vendíamos. Y ahí lo tuvimos que cerrar. Pero me dio un montón de herramientas. Después de ahí me mandé a hacer una prueba de un producto para universidades, de darle feedback en tiempo real a sus profesores de parte de los alumnos, para que los profesores realmente puedan saber dónde tenían que mejorar. Y fuimos a reunirnos con un montón de universidades de Buenos Aires. La cosa no caminó, nos chocamos con un montón de paredes, pero aprendimos un montonazo de lo que es realmente mandarse a vender. Y de nuevo, esos dos procesos, si bien no terminaron en una empresa que la rompió, o ni siquiera que se fundó en ese caso, me trajeron un montón de aprendizajes y esa conclusión que saqué es, si tenés un montón de ideas, ok, pero mandate con una. Y hay que mandarse. Si no, todo se queda en el aire y siempre nos quedamos con el que hubiera pasado si. Y la mejor forma de emprender o aprender a emprender es haciéndolo. ¿Qué, qué recomendarías si tenés algún, no sé, 3 cualidades o soft skills que hablan mucho también para un emprendedor que está arrancando? Primera, mandarse. Tenés una idea, mandate. Tenés una pregunta de que esta persona te va a poder ayudar, pregúntale. Este puede ser cliente tuyo, escribile. O sea, mandarse. Sí o sí. Por otro lado, creo que la habilidad interpersonal de conectar con las personas es buenísima. No es algo que se desarrolla de un día para el otro, pero desde cuestiones nada que ver, como estar interactuando con tu grupo de amigos y poder contar una historia de un viaje, o poder contar algo gracioso que haga que el otro se ría, o poder darte cuenta cuando tu amigo está triste. Eso es empatía. Y es también self-awareness, que darte cuenta cómo lo que uno dice o hace impacta en el otro. Y eso después te reayuda a conectar con personas, que a fin de cuentas los negocios es conectar entre personas. Y por último, que tenga una mirada de largo plazo. Siempre, si cuando empezás en el mundo de startups y decidís ir por el mundo inversor, la primera pregunta que te hacen los fondos es, ¿cómo esto se va a multiplicar 100x en 10 años? No te preguntan cómo vas a valer el doble en 2 años, ni cómo vas a valer un 30% más de acá a 3 meses. Te preguntan 100x en 10 años. Ya. Y estas son instituciones que analizaron miles de empresas. Saben que este es un juego de largo plazo. Emprender es un juego de largo plazo. Entonces, lo que hagamos hay que mirarlo en décadas. No vas a ir de la cosa de un día para el otro.
es un juego de largo plazo, pero ¿cómo sé si al principio simplemente estoy estancado y no se está validando la idea, por ejemplo? O si es parte del proceso hasta que explote el proyecto. O sea, ¿qué plazo le podríamos dar, por ejemplo, a un proyecto? Buenísimo. Creo que no es plazo a un proyecto, porque por ejemplo yo estoy en Edison hace casi 3 años y planeo seguir, pero hoy no dice que Edison la pegó, simplemente que estoy en un buen camino. Lo que me parece importante cuando estás, sí, validando la idea es que te pongas alguna métrica o objetivo a un plazo de tiempo determinado de, che, si no logro X para este plazo, para 6 meses, un año, hago otra cosa. Porque si no, te puede llegar a pasar algo que sería una fiaca que en el mundo startup, que algunos se lo conoce como la startup zombie, que es la startup que no muere ni crece, simplemente existe. Se termina convirtiendo como en una pyme de tecnología medio aburrida que no inspira a nadie. Y eso probablemente te desmotive vos a nivel personal. Entonces está bueno, creo que ponerse un objetivo con un plazo de tiempo determinado y ser realista con uno mismo. De, che, si no lo logré para ese momento, otra cosa. ¿Y cuál fue ese en Edison? Para nosotros, la manera de validarlo era comprobar que había un experto que trabajaba en una empresa de renombre, que además de tener ese laburo, le interesaba diseñar y vender un curso por afuera. Y tuvimos la suerte de conocer a Mer Lara, que hoy es la instructora estrella de la historia de Edison, que venía tipo 15 ediciones ya de cursos, 3 cursos diferentes. Y Mer laburaba en Mercado Libre, no me acuerdo su cargo en ese momento, creo que era manager de UX. Y diseñó su primer curso de cómo hacer el onboarding a una plataforma digital, lo ofreció en su Instagram, en su LinkedIn, se vendió y cuando entró a la primera venta dijimos, no lo puedo creer, acá hay algo. Después vino el NPS, ese curso dio altísimo, dijimos, che, es por acá. Me nos recomendó una amiga, conseguimos a otra y así empezó de a poquito a caminar. Tremendo. También, por más que uno haga todo bien con la empresa, todo bien con todo, si estás haciendo algo, por ejemplo, haces todo bien, pero estás haciendo una empresa con los diarios o los periódicos, que es un rubro que viene bajando 20% anual desde hace no sé cuántas décadas ya. Claro, te va a ir mal. ¿Cómo fue que dijiste cuando te dijeron la idea de Edison? Dijiste, wow, esto, ¿cómo viste el potencial? ¿Cómo fue ver eso? Está bueno. Creo que le voy a responder de dos maneras, con pasiones y tendencias. O sea, para ver cosas que crecen a largo plazo está bueno ver también qué tendencias hay. O sea, la educación online claramente estaba creciendo cuando arrancamos con la idea. Em, y por otro lado, si, de nuevo, creo que lo vamos a hablar al inicio, que es si hay algo que es una tendencia, pero vos realmente no te apasiona, solo querés emprender algo ahí porque es una tendencia, la AI, blockchain, tal tema que está trendy, porque está trendy y querés mandarte, es la receta perfecta para que te la pegues. O sea, tiene que haber algún interés o una pasión detrás de eso, no únicamente que es una tendencia. En mi caso, yo mientras estaba en la facu, como les conté, empecé a ir a un montón de charlas y a informarme sobre temas que me interesaban y una manera de hacerlo era consumiendo cursos online. Me metí en un montón de cursos, me metí en Udemy, Coursera, Creana, Platzi, en todas esas plataformas tomé algún curso, casi ninguno lo terminé, entonces había vivido este problema de decir, che, el curso grabado me recuesta, pensé que el problema era solamente mío, de, che, sos un vago que no terminás este video, no puedo creer, y luego empecé a dar cuenta que era un problema de todos, y ahí justo encontramos un informe que decía que en Udemy la tasa de finalización era menor al 15%, y eso fue como decir, ok, acá claramente hay algo, es algo que me interesa porque vengo tomando cursos un montón, fue una combinación de tendencia con pasión e interés y fue como, este es el camino. También me gusta el enfoque que le dieron, porque si vos tratás de copiar a otra persona o a otra empresa, nunca lo vas a superar, siempre vas a hacer una copia porque cada uno es, nadie es mejor que uno siendo uno mismo, ¿no? Entonces, el enfoque que le dieron de hacerlo en vivo, con la personalización y con las reviews, eso es algo que vos dijiste, bueno, está Coursera, Udemy, que vos lo ves ya reinstalado y decís, no, esto ya está, no puedo competir contra ellos, mirá, pero se puede, o sea, Tal siempre se cual. puede. Y eso está bueno porque uno ve capaz, no sé, creadores de contenido y dice, esto ya está saturadísimo, ya el Rubius o Coscu llegaron en su momento y la pegaron porque no había nadie, pero hoy ya hay muchos y no, la verdad es que siempre se puede. Está bueno. Creo que ahí también hay que ver la industria en la que uno se mete. Por ejemplo, tanto la educación como la de los creadores de contenido, creo que no es una en la que winner takes all, por así decirlo, que el ganador se queda con todo, sino en la que hay muchos ganadores. ¿Por qué?
Porque una persona en su vida va a aprender de un montón de diferentes lugares. Yo no quiero que las personas solo aprendan en Edison, no tiene sentido, no van a aprender lo suficiente. Van a ir a una universidad, van a estudiar en Edison, van a estudiar en una plataforma de cursos grabados, van a usar otra plataforma de cursos online en vivo, van a hacer un máster, van a volver a Edison, y eso para el resto de su vida hay un montón de formas de capacitarse y no es que una es la solución. Y con los creadores de contenido creo que es lo mismo. Dudo que alguno de nosotros siga solo a una persona y listo, esa es la persona que confían. Seguimos un montón y la gente consume un montón de videos por día o por semana. Entonces, creo que justo estas dos son industrias en las que pasa eso. Ahí atando lo de creadores de contenido y cursos, ¿crees que un poco este auge de las redes sociales, de que los creadores de contenido están vendiendo muchos infoproductos, cursos, esté degradando el concepto educativo de justamente de un Uf, curso? sí, gracias por traerlo. Muchas veces hemos recibido como un poco de hate de, otro curso online de un influencer, otro Mm. curso online que te quieren vender la vida. Me parece que pasó algo en la industria de la creación de contenido relacionada a vender educación que vendió mucha promesa que luego no se cumplió y que generó tal vez una mala imagen de ciertos programas. Nosotros intentamos hacerle oídos sordos, digamos, a eso y saber que lo que estamos generando es educación de calidad y que el que lo vea, que lo pruebe, se va a dar cuenta que es así. Bien. No tratás de combatir lo incombatible. Claro, no, es una lucha que vas a perder. Sí, no, no depende de vos la reacción. No puedes controlar lo que vaya a decir las otras personas. Tal Sí, cual. parece muy Si bueno. tuvieras que recomendar alguna charla, algún libro, algún contenido, ¿qué recomendarías? Del libro leí varios y lo que a mí me sirve, por ejemplo, es leer algo que esté atado a la situación en la que estás hoy en tu día a día. Mm. ¿Qué te interesa hoy? ¿Qué tenés que aprender hoy? Por ejemplo, hace un año y medio, era la primera, o 2 años y medio, era la primera vez que estaba liderando a una persona que reportaba a mí. Y hay un libro que me leí que se llama The Making of a Manager, de Julie Zhou, que creo que era la primera diseñadora de Facebook, que después se convirtió tipo, en la VP de Mira. diseño. Y estos aprendizajes de eso, cómo dar feedback por primera vez, tener uno a uno, cómo ser un líder. Y en ese momento lo necesitaba a fondo y me lo devoré. De nuevo, cuando es algo que lo necesitas en el momento, creo que es clave. O sea, o por ejemplo, estaba desarrollando mis hábitos, estaba muy copado con cómo hacer que algunos se peguen más. Obviamente me leí Atomic Habits, típico libro, pero bárbaro y para ese momento lo necesitaba, me lo devoré. Y de nuevo, cosas atadas al momento en el que uno está, creo que está bueno. Ahora estoy muy interesado, por ejemplo, con la longevidad o con la nutrición. Estoy leyendo uno que se llama Outlive, que es de cómo aumentar no solamente tu vida en cantidad de años, sino en la calidad de las últimas décadas, Mm. partiendo desde joven. Nada, estoy súper ¿Habla interesado. de la creatina? Un poco lo menciona como un suplemento, Ok. sí, lo menciona. Interesantísimo eso. Y es un poco también atando al principio de eso que te queda resonando en la cabeza, esas señales, como digo, no, por Yo algo sé que en está algún momento voy a hacer algo en la nutrición. bien. Lo tengo muy presente. Sí. Bueno, y también estás como un poco ligado a lo ambiental, ¿no? Querías estudiar ingeniería ambiental, Sí, también es otro tema. Muchas veces cuando fuiste me una ONG. preguntan pasiones y sobre las que quiero trabajar en mi vida son educación, nutrición y sustentabilidad. O sea, son tres que sí Mm. o sí. En la sustentabilidad trabajé en una startup que era sustentabilidad para alimentación, o sea, cómo reducir el impacto ambiental de las comidas y tener un algoritmo que le vendían a empresas para ayudar en ese sentido. Estuvo bárbaro, me encantaría volver a hacer algo ahí. Y bueno, también en relación a la alimentación, entonces la nutrición estaba ahí. Pero de nuevo, hoy con Edison a fondo, educación encantado. Sé que es una primera startup de muchas que ojalá emprendan en la vida y vendrán otras industrias para aportar valor. ¿Qué creencia tenías que con el tiempo te diste cuenta que estaba equivocada? Que había que ser un crack y saber muchísimo para emprender y que te vaya relativamente bien. Y me di cuenta que es todo mentalidad y confiar en uno mismo. O sea, si vos estás convencido de que te puede ir bien, pase lo que pase, vengan los competidores que vengan, te pegues contra la pared que vengan, si vos en tu cabeza sabés que si das todo te va a poder ir bien, lo vas a lograr. Es mucho más mentalidad que conocimiento, estrategia, experiencia. Yo creo que la mentalidad es el 80 o 90% de la ecuación.
Y la mentalidad, ¿qué características desgranarías? O sea, resiliencia. Resiliencia, sin dudas, confianza en uno mismo, que eso se entrena y se desarrolla muchísimo. O sea, resiliencia porque te va a sacar 1000 veces. Confianza en uno mismo porque la vas a necesitar en muchísimas situaciones. Y a mí me gusta la que dije antes de mentalidad de largo plazo. Si querés pegarla el año que viene, probablemente te la termines pegando en el mal Pegándole sentido. contra la pared. Y si estás mirando de acá a 10 años, quizás el año que viene no te va tan bien, el segundo un poco mejor, el tercero te va peor, el cuarto mejor y progresivamente en algún momento te va a ir bien. ¿Y dónde te imaginas a Edison en 10 años? Edison lo imagino como una plataforma educativa donde diferentes academias de educación profesional compartan su contenido online y en vivo a través de Edison de tres maneras. Una, a través de creadores y expertos que comparten su conocimiento en cursos como hacen hoy. Otra, academias o universidades que gestionen cursos para el largo plazo profesional a través de Edison. Y otra, que las empresas capaciten a sus equipos directamente a través de Edison. Y creo que ese es un buen lugar hacia donde va a ir. Y así como las universidades son empresas que duran décadas, yo creo que Edison va a ser una empresa que va a durar décadas. ¿Y dónde te ves a vos dentro de 10 años? Me veo probablemente emprendiendo de nuevo en una de las dos temáticas que mencionamos, o nutrición barra longevidad o sustentabilidad. Y ojalá habiendo viajado muchísimo y hecho un montón de deportes, que son dos cosas que me encanta llevar en paralelo y que sin ello no podría emprender. Necesito hacer las tres cosas para estar bien conmigo mismo. Me encanta. ¿Mejor país que visitaste hasta el momento? Argentina me encanta. Sí. Me encanta, tuve la suerte de conocer bastante, soy muy fanático de la Patagonia y tengo un amor muy grande por los lagos y la montaña, así que estoy muy contento de que este sea mi país. Y después, nada, tengo familia lejanísima a Italia y nada, es otro país con el que conecto mucho, llego ahí, me siento como en casa. ¿Y el mejor deporte para vos? A mí me encanta el esquí. El esquí es esa combinación de la montaña que les contaba que me encanta, con hacer un deporte que me da adrenalina, tirarme a una montaña sin saber probablemente dónde voy a terminar, construir mi camino mientras estoy bajando. Creo que tiene muchos paralelismos con el emprender y me hace ese sentimiento de flow cuando estoy andando en la nieve que no lo cambio por nada. Tremendo. Qué bueno. ¿Cuál considerás que fue el mejor consejo que te dieron? Tengo un par de mi viejo que me gustan. em, Él muchas veces, a mi viejo le fue bien profesionalmente, pero creo que en las últimas 2 décadas le fue mucho mejor que en sus primeras dos laburando. Y él siempre dice mirar un faro a lo lejos, a saber hacia dónde querés ir, pero que no tengas ni idea cómo, pero que sí sepas hacia dónde querés ir. Esa importancia de tener una dirección clara para lo que uno quiere lograr me parece que es clave y después no te preocupes por el cómo, pero sí tener la dirección. Muy bueno. Excelente. Eso me gusta mucho porque, por ejemplo, Hábitos Atómicos habla un poco criticando a los objetivos, a las metas, a la manifestación y eso, como diciendo que no subís al nivel de tus metas, sino que bajás al nivel de tus hábitos y sistemas. Pero yo, honestamente, creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Porque si no tenés una meta, quizás estás avanzando mucho, pero estás yendo para el otro lado. O sea, Tal tenés que cual. saber bien a dónde Sí, o apuntar. una dirección. Quizás no hace falta que el objetivo sea preciso, pero sí que te lleven a una dirección. Yo sé que quiero emprender e impactar en miles o ojalá millones de personas y también en el planeta. No sé exactamente cuánta gente quiero ayudar o qué quiero lograr en el planeta. Sé que esa es la dirección a la que quiero ir y hago cosas para ir en esa dirección. No sé cómo ni cuándo, pero van en esa dirección. Tal cual. Muy bueno. Excelente. El Anda. invitado anterior te dejó una pregunta. Tenemos una modalidad que dejamos una. El invitado deja una pregunta al siguiente. Y la pregunta que te dejó fue: ¿qué tres cosas le recomendarías a tu hermano menor, o en otro caso a tu yo del pasado, para facilitarle la vida y llegar a donde llegaste hoy, digamos? Buenísimo. Tengo dos hermanas más chicas y le voy a pasar esto y por favor que lo Excelente. escuchen. Que escuchen las señales que se dan a sí mismas o a sí mismos sobre qué los interesa y apasiona en la vida. Esa clave para identificar lo que te apasione. Que tengan sueños ambiciosos atados a esas pasiones, porque trabajar en lo que te apasiona te va a motivar a levantarte de la cama y tener un sueño ambicioso relacionado a eso te va a motivar todavía más porque
te podés visualizar alcanzando eso. Entonces, esa visualización de lo que podés lograr, creo que también te motiva muchísimo. Y de nuevo, que miren al largo plazo y que se preparen para un juego de largo plazo para no chocarse contra la primera pared de ansiedad, estrés, burnout o síndrome del impostor, sino que estén preparadas con los hábitos que sean. Excelente. Me ¿Y encanta. qué pregunta le dejas vos al siguiente invitado? Algo que también me pregunto a mí, que es, ¿cómo haces vos, pero qué te parece la mejor manera de combinar tu pasión profesional con el deporte o el ejercicio? ¿Y cómo responderías vos esa pregunta? A mí me parece que el deporte o el ejercicio es un pilar como eso que decías de Atomic Habits, de caer en el nivel de tus sistemas. Yo creo que si estoy bien con los deportes que me apasionan y el ejercicio suficiente para estar realmente bien a nivel salud, en el momento más bajo de mi nivel profesional, igual tengo a dónde caer. Y puedo salirme a jugar un tenis o ir a correr o esquiar o hacer kitesurf. Y aunque haya cerrado Edison, voy a tener un momento lindo en ese día. Y me parece que eso está buenísimo, porque si no, te podés, eso, quemar muy rápido. ¿Cómo te pueden seguir a vos, Mati? ¿Cómo pueden apoyar tus proyectos? Buenísimo. Bueno, el proyectos Edison es Somos Edison, Somos.Edison en Instagram o Somos Edison en LinkedIn. Y a mí me pueden seguir en LinkedIn, Matías Cal, Kahl. Y cada tanto comparto algún contenido sobre aprendizaje del camino emprendedor. Excelente. Muchas gracias por venir y Gracias, sumarte. muchachos. Si querés escuchar más podcasts como este, en donde entrevistamos a cracks de todas las áreas, Suscríbete acá abajo y también creamos contenido en las redes sociales a diario. Tenemos un podcast por semana, así que te esperamos.